Y bienvenidos a Mundo Hacker de nuevo, a nuestro último programa para todos vosotros. Hemos encontrado trabajo. Nos tendréis en Disney World este verano, junto con Goofy, el Pato Donald, etcétera. Ese es el trabajo que hemos conseguido después de tanto estudiar. Antes de comenzar el programa, que vamos a hablar de un tema bastante interesante, que es ciberguerra, quisiera mandar saludos a amigos de Sudamérica por el trato que hemos tenido, la gente de Isaca, a nuestro amigo Tachi, por ejemplo, que sigue estudiando, a Carlos, el dragón rojo, que lo siga persiguiendo, a mi amigo Roberto, que me enseñó cómo proteger las cuentas en Sudamérica, te veo, y tan solo traer con vosotros el programa del día de hoy, que va a ser un tema bastante interesante, que es ciberguerra, la posibilidad de un encuentro o de actividades bélicas en la red. Y para eso, qué mejor que traer invitados, en este caso con nosotros, Luis Suárez de Symantec. Hola, buenos días, ¿qué tal estamos? Bienvenido a tu último programa. Jean-Paul, como siempre, con nosotros. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Y qué mejor que un invitado especial de peso, que ya ha estado con nosotros más veces, que es nuestro amigo Pedro Sánchez. Muchas gracias y espero que no sea la última, que continuemos. No, hay que dejarlo así para que sigan viendo el programa, ¿sabes? El tema de hoy, ciberguerra. Entonces, ¿qué podríamos considerar con actividades de ciberguerra en la red? Por ejemplo, comienza tú. ¿Qué podríamos considerar ese tipo de actividades? O sea, la definición es clara. O sea, una ciberguerra lo que consiste básicamente es que un país intenta obtener datos e información, incluso el control de otro país, ¿no? Sería la guerra de guerrillas, digamos que ha ido al pasado, quedó muerta y hoy en día el soporte de Internet es el que se está utilizando exclusivamente para todo el tema de ataques, infraestructuras críticas, información de empleados del gobierno, control de sistemas militares. O sea, eso existe de verdad. Luis, que te tenemos aquí preparado. Bueno, soy Miguel para los amigos, pero está bien que me llame Luis. Siempre soy así. Mi apodo a partir de ahora será Luis en la familia. La verdad que sí que es algo que se plantea delante de nosotros como la verdad un reto, y ya existen incidencias o indicios relativos a actividades que puedan estar asociadas a cibercrimen o ligadas incluso a temas de instituciones o organismos públicos o estados que estén haciendo ese tipo de cosas para obtener información, para acceder a sistemas críticos de otras compañías. O sea, no es mentira, existe de verdad. O sea, ¿hay gente que trabaja en ciberguerra? Bueno, pero yo pienso que también es algo novedoso en realidad, ¿no? Porque en realidad siempre hemos tenido ataques utilizando Internet. El hacker que roba la información. Hacker malicioso terrorista. Claro, el hacker malicioso terrorista que roba la información a la corporación, pero en estas épocas como Internet y los ordenadores son tan utilizados por todas partes, efectivamente ahora se le ha dado esta nueva manera de atacar, no solamente ver de cómo robar por información o por el bien de uno mismo, pero ahora estamos viendo ya por el bien o el bien de un país, digamos, ¿no? Cómo un país ahora utiliza las capacidades de Internet o atacando las capacidades de Internet de otro país para doblegarle a su voluntad. De hecho, estamos hablando del quinto elemento, ¿no? O sea, en algunos papers yo he visto que hablábamos de, primero fue tierra, mar, aire, el espacio, y hoy va a ser el ciberespacio. Quinto joder, me ha quedado súper bien. Bien, entonces, ¿qué podríamos...? Posibilidad de una ofensiva en Internet. O sea, ¿hay países que se preparan de verdad para hacer una ofensiva? Sí, vamos a hablar de lo más cercano que tenemos, que es aquí en España y en OTAN. Se preparan una serie de, vamos a llamarlo juegos, que lo que consiste es el Young Warrior, que es simplemente captura la bandera. O sea, uno de los Estados miembros pone sus servicios en Internet y en modo de grupo intentan conseguir atacar a esos tipos de servidores. ¿Eso qué implica? Implica que, lógicamente, hay una preparación. ¿Por qué? Vamos a hablar un poco de un caso pasado, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Tenemos que la era del hacker ha muerto. El hacker era una persona que luchaba por ego y luego fue funcionando directamente por un modo más económico, ¿no? Entonces, los gobiernos que hacen, y vamos a hablar de un gobierno que es el gobierno chino, que es quizás el que levantó, se suele decir, la liebre, y hace unos 8 años, efectivamente, empezaron a prepararse en las academias militares y universidades expertos en ciberguerra. En ciberguerra. Así es. ¿Quieres aportar algo ahí? Sí, bueno, yo creo que al final, Estados Unidos, que es siempre el que mueve todo este tipo de cosas, Barack Obama hizo un plan específico para este tema y hay dinero que ellos están dedicando específicamente para esto, y si Estados Unidos está ahí es porque considera que primero tiene un riesgo, que tiene que protegerse,
y luego que hay algo detrás de todo esto. Y Gran Bretaña, Alemania están siguiendo un poco todos los pasos en relación a planes específicos en todo ese ámbito. ¿Y nosotros estamos en algún sitio ahora que no pesamos nada? Sí. Bueno, hay algunas iniciativas. No sé si pensamos mucho o no. Hay alguna iniciativa. Sobre todo nos hemos movido mucho en la parte de infraestructuras críticas, que es lo que más suena a día de hoy. Y la verdad que da un poco de vértigo en ese ámbito. Y ahí Pedro trae una práctica sobre infraestructuras críticas, Escada. Lo importante es que todo esto de que los países se preparan para la ciberguerra, uno contra el otro, China prepara a su academia hacker, no es algo que simplemente digan, bueno, China sí que fue como visionario en decir, hagamos esto porque ellos sí que vieron esa nueva frente de guerra, ¿no? Pero Estados Unidos, por ejemplo, empezó recién a prepararse todos estos planes con Obama, pero justo en el 2007 cuando ocurrió este ataque a Estonia, ¿no? Entonces, a lo mejor no mucha gente habrá siquiera escuchado de Estonia, ¿no? Primer caso real, Estonia. Claro, donde estamos hablando de un país que levantó, que muchas de sus actividades económicas y muchas de su actividad empresarial utiliza Internet, porque esa es su manera de salir al mundo exterior. Y ocurrió en ese periodo, coincidentemente, ellos sacaron como una estatua de Stalin, ¿no? O no me acuerdo de quién era. Algo así, y hubo una represalia, como vieron que fue una ofensa, y hubo una represalia de un ataque masivo, pero un ataque tan masivo, que todo el país se quedó sin Internet. Y eso es algo muy grave, porque en realidad sí que fue un caso muy bien documentado, donde llega las Naciones Unidas y llega a Estados Unidos para estudiarlo. Ya es un business case, ¿no? Sí. Tenemos nuestro primer caso de un país donde en realidad que estuvieron como 3 días. Ha habido una ofensiva contra ellos en Internet. Estuvieron 3 días sin Internet y esos 3 días fueron en realidad algo de hecho, devastador. El centro de excelencia de la OTAN en ciberguerra lo tienen allí. Fíjate, moraleja, no mováis estatuas de un sitio a otro, ¿sabes? Importante, entonces, que existen determinados protocolos en Internet, en los países se están desarrollando protocolos de actuación ante el eventual ataque de otra nación hacia otra. Sí, sí. Ya me estás asustando. No, hay protocolos, quiero decir, hay contramedidas, hay equipos de respuesta a incidentes. El problema es la magnitud de un ataque. ¿Cómo se puede considerar? O sea, si yo, por ejemplo, tengo infectados bots de un país y de otros países, ¿cómo en una ciberguerra yo soy capaz de poder parar un ataque de una denegación de servicio, por ejemplo? Siendo que tengo que cortar a mis operadores, vamos a suponer, en España recibimos un ciberataque y tenemos máquinas infectadas que pueden ser máquinas del propio país y máquinas de otros. Sí. ¿Qué hago? Corto a mis ISPs el ataque, ataco a mis ISPs, que son del propio España. O sea, el problema aquí es, protocolos hay, la magnitud es difícil de medir. Vale. Yo creo que es que estamos moviéndonos en un mundo que ha cambiado completamente nuestra forma de trabajar, la globalización. Eso que hablábamos siempre es un poco lo que estáis comentando ahora, que no es tan sencillo como poner una barrera en la que cuando viene un coche pasa, le miras el carnet, el DNI y ya dices, pues tú pasas o no pasas. En Internet eso es mucho más complejo y todo se va moviendo entre países y no sabes dónde está el origen puede ser tú mismo si no tienes control de eso. Entonces hay protocolos, se está trabajando, pero yo creo que hay que cambiar muchas mentalidades también en ese punto. O sea, que el día que comience lo mejor es salir, apagar y irte corriendo. Hombre, no nos vamos. Pero efectivamente sí habrá países que van más por delante unos que otros, y hay países donde madurar todavía este tipo de nueva vertiente de bélica en Internet, ¿sabes? Estará en pañales, ¿no? Es decir, ¿se podrán clasificar en un momento dado como países por riesgo como las... ¿Me entiendes? Es decir, ¿este país es más riesgoso para invertir que este porque no está preparado contra conflictos bélicos en Internet? Se mezcla un poco. O sea, quiero decir, al final todo depende también del tipo de fraude que se pueda hacer. O sea, estamos hablando de que existe por un lado el tema de las mafias y estas mafias incorporan a sus propios gobiernos que pueden ser también, entre comillas, opacos. Pues podemos volver a hablar otra vez de los chinos, no tengo nada que ver con los chinos, pero son los casos que más ha habido. Y entonces, claro, en cualquier tipo de actividad maliciosa, los primeros que siempre salen es a decir, bueno, no vamos a poner infraestructuras nuestras en países donde sabemos que son los que están provocando ese tipo de ataques. Efectivamente. Pues ahí hay una problemática. O países que sean más vulnerables también a ser atacados que otros. No voy a poner mi super mega data center en, no sé, evidentemente, Españaquistán. Eso es. No, porque también es difícil, o sea,
porque también como que los países o digamos las organizaciones dentro de países, ¿no?, que se preocupan de la seguridad también tienen que como demostrar que son capaces de parar o hacer frente a estos ataques, y en realidad como que históricamente no han sido muy exitosos, ¿no? Porque en realidad sí que han habido empresas que de alguna manera trataron de atacar, de hacer contraataques. Claro, como de acatar ese problema de decir, el problema efectivamente decíamos los mega ataques. ¿Cómo vas a parar como 5 millones de ordenadores todos dirigiéndose hacia ti? ¿No? Eso es un problema muy difícil de controlar. Y había una empresa... Blue Frog. Claro, se llama Blue Frog. Nada está preparado aquí, ¿eh? Esta empresa, Blue Frog, era una empresa como en 2006, era una empresa que hacía mucho campaña anti-spam, ¿no? Esta empresa lo que tenía de innovador es que tú decías, yo quiero unirme a tu campaña para luchar en contra del spam. Y esa también es una guerra que es muy difícil de ganar. Y lo que hacían era que el cliente que opta por estar en esta guerra contra el spam, utilizan su ordenador para enviar mensajes de vuelta al spam, o sea, spamear al spameador, ¿no? Y era tan efectivo su método de ir en contra de los spammers, que los spammers contraatacaron, ¿no? Y contraatacaron, pero lanzándoles, pero 3 veces la cantidad de correo, pero con correos ya amenazando, diciendo, mira, toda la gente que tú tienes listada, que está dentro de tu programa, que han optado por ser parte de esta pelea. Va a ser objetivo de nuestros ataques. Va a ser objetivo de nuestro ataque y le vamos a lanzar virus y le vamos a destrozar su vida. Básicamente eso dijeron. Sí. Y obviamente Blue Frog decía, bueno, ellos no pueden tomar esa decisión, ¿no?, de decir, vamos a declarar la guerra oficialmente. Y en ese momento, en ese mismo día, cerraron la empresa. Blue Frog cerró. Entonces, como que estamos en esa época de aprendizaje, ¿no?, donde ciertamente hay un desnivel, donde hay una gente ahí al otro lado que tiene mucha ventaja. Esto fue en 2006, ahora estamos en 2012, y ciertamente hemos aprendido bastante, pero son estos tipos de casos que nos da a conocer que en realidad esto es un problema muy grande, y es un problema que todos los días van a tener que ir innovando cosas, es muy complicado. Y en conflictos bélicos se ha utilizado, es decir, ya se utiliza, es cuando dejar ciego, dejar sordo, ¿sabes?, a determinado país, etcétera. No sé si alguien quiere aportar, porque... Sí, hay una anécdota también que es curiosa. Uno de los ataques de Anonymous atacaron a una empresa gubernamental americana que se llama Chevegari, está muy documentada, y de toda la información que sacaron, aparte de llegar y poner en la web la fotografía de Anonymous, sacaron muchísimos correos. Esta empresa tiene muchos contratos con países de Oriente Medio, curiosamente, o sea, no solamente Estados Unidos. Y uno de los ataques que hacía esta empresa, programados, era utilizar Facebook y grupos sociales para intentar alentar derrocamientos e inclusive, o sea, ya no estamos hablando de utilizar un troyano, sino un troyano humano. Eso, reclutar gente. Claro, efectivamente. De la misma manera que Blue Frog reclutaba gente en contra de los spammers, ahora lo que pasa es que ahí está el tema, que la gente ahora tiene esta posibilidad de unirse a la guerra. No, yo también siento por ello. Y aquí es donde Jean Paul ha encontrado otra muy buena. Esto es otro ejemplo muy bueno. Esta es una campaña muy similar a lo que tú dices. Cuando Israel invadió... Esto es cuando Gaza estaba siendo atacado. Hace mucho tiempo, ¿no? Bueno, cuando Gaza estaba siendo atacado por Israel. 2 años o 3. Bueno, salió esta campaña. Hace mucho tiempo. Lo bueno de esta campaña es que es muy corto. Tenía instrucciones en francés, portugués, un lenguaje que uno puede hablar. Eslavo, del Dimitri. Español, inglés, ruso, creo. Y dice, ¿quiénes somos nosotros? Y esto es su campaña, diciendo, ¿quiénes somos nosotros? Somos un grupo de estudiantes que estamos cansados de estar sentados aquí sin hacer nada, ciudadanos de Sderot, y mientras que las ciudades de Gaza están sufriendo. No más. No queremos estar sentados aquí mientras vemos nuestros niños llorar y la gente mensaje sufrir. Apocalíptico. Y dicen, ¿cómo puedes tú ayudar por nuestra causa? Su causa es destruir Israel. Puedes descargar e instalar este fichero de nuestra página. Descargas el fichero y en ese mismo momento tu ordenador se convierte en un arma a utilizar. Claro, parte de como esta botnet donde ellos utilizan tus recursos para atacar recursos de Israel. Entonces, esto era muy, muy interesante porque
como que muestra este tipo de campañas donde ya se está haciendo más visible esto de la ciberguerra, ¿no? O sea, gente que recluta otras personas a través de Internet para realizar ataques contra países. A mí lo del pañuelito es lo que me tiene un poquito... Bueno, este es la oda de la guerra. Siempre veo las películas y utilizan esto para camuflarse o algo. Miguel, también podríamos definir algunos de estos... Estamos hablando mucho de ataques de degradación de servicios, que sería lo más común, pero ¿qué otros posibles ataques se podrían hacer contra organizaciones, gobiernos, páginas institucionales? Pues bueno, ahí de los más conocidos que surgió a partir de Stuxnet y que comentaremos puesto, son temas de infraestructuras críticas que son fundamentales. Es decir, qué mejor que controlar un país controlando aquellas infraestructuras que dan distribución eléctrica, aguas, porque ahora todo está en Internet como gestión de infraestructura. Entonces esos ataques son muy relevantes. Y obtención de información. La información es algo que tiene valor por sí misma y son ataques muy claros. Había una película de Bruce Willis que hacía eso. Sí, la jungla de cristal 29. ¿Sabes? Pero entonces, no, el mensaje de Luna. ¿Sabes? Mensaje apocalíptico. Recordad que todos los servicios imprescindibles para el desarrollo de la raza humana hoy en día, telefonía, hospitales, autopistas, aeropuertos, bancas, finanzas, sanidad, están controladas por redes de ordenadores y son susceptibles de ser atacadas telemáticamente. Pero en la película, total, en la película, por ejemplo, mostré que era un apocalipsis total, ¿no? Sí, que querían desconectar toda... Claro, lo que pasa es que yo lo veo como de película y yo digo, pues, esto es de película, o sea, ¿quién va a estar haciendo esas cosas? Pero luego, tú estás diciendo, por ejemplo... Bueno, estamos viendo un caso que era Stuxnet, que llegaron a hacer, intentar tomar control de máquinas que controlaban centrales nucleares. Vale. Bueno, suena un poco... suena ciencia ficción, pero Julio Verne también sonaba ciencia ficción. Y hemos llegado a la Luna, viajamos por el mar, etcétera. Hemos visto ataques masivos de negación de servicios. Hay un ataque... ¿Ataques a escadas? De lo más bestial. Joder, tío, no sé ese me gusta. ¿Cómo se hace? No, que simplemente es el control de las personas, el control de la información, que son los ataques a PT. O sea, son ataques muy silenciosos, llevan durante mucho tiempo, muchos años, y no consisten en entrar en un servidor, evidentemente, que también lo hacen, sino la forma más simple es tener localizadas personas de muy alto rango. Vamos a hablar, por ejemplo, de un ejército, y tenerlos controlados o bien de forma troyanizada, con un software que lo hace indetectable, y lo que hacen es simplemente atenuar resultados. Quiero decir, si yo voy a ir de viaje a un sitio, o sea, lo que ellos hacen es simplemente averiguar a dónde van a ir. O sea, tener todas las nociones de planes, contingencias, maniobras que se van a hacer, con qué tecnología, robo de tecnología, y ya no abarca solamente a entornos militares, sino a empresas subsidiarias que fabrican elementos de seguridad. Es como una especie de contrainteligencia militar, correcto, ¿no? Aplicar inteligencia. O sea, ellos están un paso por delante, pero no hacen ruido, y están en las máquinas. O sea, con malware, vamos a denominarlo, con tecnología que hace indetectable básicamente que alguien lo pueda descubrir. Que efectivamente. Yo pienso que un punto clave en todo lo que es esto de ciberguerra, ¿no? es el hecho que las herramientas que hoy día están disponibles a la gente para crear estos escenarios de ataque son muy complejos en el sentido de que, por ejemplo, es que ahora tenemos que inventarnos estos términos como APT, ¿no? Así es. De tecnologías que en realidad son como agentes que se instalan por sí solos en el ordenador y por sí solos se van escondiendo y por sí solos van evadiendo antivirus, ¿no? Y todos piensan, no, es que tiene que ser como un hacker con un coeficiente intelectual de 250 y con un cerebro así de... Sí, como... Pero en realidad, claro, pero en realidad es que, este es, por ejemplo, un ejemplo es un screenshot de Loic. Esto es Loic, esto es lo que utiliza Anonymous, de la misma manera de que Gaza reclutaba gente para atacar a Israel. Esto es lo que utilizan, y esto es lo que utilizan en sus campañas de Ocupa Wall Street, o Ocupa lo que tú quieras. Las Cortes. Y ellos ponen su campaña de Ocupa Wall Street, digamos, y ayúdanos descargando a esta gente. Y en realidad no es que lo programen, ni tampoco ven código, ven botones de crea tu agente, elige la modalidad, y ponen cosas no técnicas, ponen fucking HiveMind, pon modalidad, ¿cómo se dice HiveMind? Colectiva, de mente colectiva, ¿no? Se conectan a un servidor y toda la gente que ha descargado a la gente
mediante este panel de control tú pones tu objetivo y inmediatamente tú pones atacar y todos esos agentes ya empiezan a atacar. Entonces, algo clave que yo pienso que es lo que también difunde mucho este tema de ciberguerra es la facilidad de poder montar este tipo de campañas. El generar herramientas fácilmente utilizables, ¿no? Sí, sí, además hay un tema aquí relevante, porque a mí me sorprendió cuando presentamos el informe de 2010 que ya proveían servicios de monitorización y de actualización y soporte de este tipo de herramientas. Con garantía. Claro, exactamente. Había, pues hay herramientas desde $40 a 4.000 en mercado, pero ellos mismos te proveen actualizaciones como cualquier producto comercial y monitorización del propio servicio y de la actividad que está realizando. Que ahí es donde se empieza a hacer un negocio de la propia ciberguerra. Igual que hay un negocio detrás de la guerra y de suministrar armamento, etcétera, empieza a haber un negocio latente detrás de herramientas para ciberguerra. Hay negocio en todo eso. Y además ya lo planteábamos en aquel informe que se está especializando, ¿no? Hay gente que se dedica a desarrollar, luego lo comercializan y hay gente que se dedica a atacar. Hay gente que hace activismo o pretende hacer espionaje, otras actividades. Pero ya hay casi una especialización como si fuera una cadena de montaje de un coche. Un sistema empresarial. La diferencia es que no existe el comercializador en una ciberguerra. Bueno, no te lo vende nadie, sino tú lo haces tú, ¿no? Lo hace el propio gobierno, es el que propio fabrica sus herramientas. Por cierto, no pongáis la IP esta por si acaso, John Paul, porque a ver si va a ser... Pero efectivamente, no, porque sí sé que, por ejemplo, el Congreso norteamericano sí pasa determinadas revisiones con senadores donde se habla de cuál, igual que se hablaba en la Guerra Fría, de cuál es nuestro arsenal nuclear disponible, ahora se habla de cuál es nuestro arsenal cibernético disponible y desarrollado por nosotros para dar una respuesta país. En las últimas John Warren que se hizo aquí en España, los equipos van militarizados. O sea, lo que entendemos por un portátil normal y corriente no existe. O sea, no significa que tenga colchones, vale, ni pistolas, sino simplemente, pues bueno, ya utilizan técnicas, oye, cifrado de las comunicaciones, unas comunicaciones que no tienen nada que ver con las comunicaciones que nosotros ahora entendemos, simplemente se utiliza Internet como soporte de viajar, pero realmente el cifrado es mucho más complejo. Cifrado también vía satélite, en cualquier parte del mundo se puede localizar un determinado PC, o sea, hay software muy potente. Y desarrollado internamente. En defensa. Así es. Así es. ¿Y este software, en tu experiencia, viene a ser propietario de estos países o esto ya también se vende a otros países como se vende hay de todo. plutonio? Hay de todo. O sea, hay empresas que tienen contratos con los gobiernos y entonces lo que hacen es desarrollar a medida y luego hay otras que comercializan y hacen productos un poco in-house para decir, bueno, mi producto es estándar, pero yo te lo adapto para lo que tú quieras. En este tipo de pruebas lo que se hace es probar estos productos. Si estos productos encajan, ven que funcionan y que han conseguido coger la bandera de otro país, entonces lo adaptan para utilizarlo ya como mecanismo de guerra. Por supuesto son secretos, o sea, no se puede determinar qué producto ni tampoco qué hace, pero podéis imaginar que todo lo que hay en Internet de alguna forma se utiliza igual, digamos, mejorado o optimizado para un... Bueno, en Internet puede llegar a ser más amateur, podemos decir, y lo otro es la versión profesional. Pero estamos seguros de que si existen estas herramientas que son súper sencillas de utilizar, libremente disponibles en Internet, estamos más que seguros que hay instituciones profesionales que tienen algo mucho mejor. Y el técnico, vamos a llamarlo, hacker del gobierno, no tiene la mega herramienta. O sea, que utiliza las mismas herramientas open source, de pago, quiere decir, que existen a disposición en Internet. Claro, imagínate, esto lo hacen todo sin dinero. Claro, el problema es que normalmente suelen ser militares, con lo cual no son técnicos del todo. Ahora se está empezando a mover hacia esa parte de especialización. Vale, no sé si me explico. O sea, a reclutar cerebros de verdad, correcto, o sea, valor intelectual que sí trabaje ya en esto. Lo otro han sido antes militares, antes que técnicos. Correcto, entonces ahora digamos que es la... En verdad ese es el trabajo que hemos conseguido. No lo queríamos decir. No es Disney World. Es ese, por fin. Realmente, bueno, nosotros como fabricantes, la verdad que sí que empezamos a trabajar mucho con los gobiernos un poco en esa línea, lo que comentabais de productos adaptados a todas las necesidades que tienen los gobiernos y a trabajar con ellos en esa vía, en ayudarles con dos cosas, con herramientas y otro tema que es muy relevante que es inteligencia.
Es decir, conocer qué es lo que sucede ahí, cuáles son las IPs, dónde se está produciendo. Que esa es una de las ventajas sucesos que veremos en el informe que tenéis, la cantidad de inteligencia distribuida a nivel mundial, ¿no? Sí, exactamente. Lo más importante ahora es saber qué es lo que sucede. Y eso, cuando hablamos de APTs, que lo que buscan es código malicioso, malware nuevo, pues no estás protegido previamente. Necesitas detectarlo de forma nueva. Entonces, para ello lo que necesitas es estar pendiente. Estar como los lobos con las orejas tiesas y pendiente de todo eso. Y eso es inteligencia y tecnología unida, y personas, por supuesto. Claro. No, yo pienso que siempre es la capacidad, el valor humano, la materia gris es lo que da aporte, en este caso que hay que suministrar inteligencia para trabajar en este campo. No serás de S.H.I.E.L.D. De los Vengadores, ¿no? Bien, entonces hemos visto, en ataques hemos descrito la denegación de servicios, ataques a infraestructuras críticas tipo SCADA, ¿sabes? Control de la información. Control de la información, es decir, contrainteligencia militar, etcétera, y por supuesto, se me ocurriría todo este robo de identidades, para plagiar incluso identidades hasta de instituciones gubernamentales, etcétera. No sé si hay alguna más en el tintero que se os ocurra en este mundo malévolo de la... No, yo hacer hincapié en la que hablabas de identidades, sobre todo, porque es algo además que preocupa y que toca a todos, a organizaciones, a instituciones, empresas y hasta los ciudadanos. Incluso los periodistas a veces cuando hacemos cosas con ellos nos preguntan, bueno, ¿y si me roban mi identidad en Twitter y me llevan 100.000 seguidores? Pues fíjate lo que te pasa. No, es una Entonces, movida. Quiero decir que es como el siguiente paso, ¿no? Ya tenemos nuestra identidad digital en Internet, ya somos alguien dentro de Internet, pero eso hay que marcarlo de alguna forma. Bueno, ciertamente existen estos escenarios donde divulgan como información falsa. Como te has apoderado de la identidad de otro, de Twitter, o sea, de Obama, por ejemplo. Efectivamente, o van robando identidades y ya de repente empiezan con campañas de tirar campañas de blog con una historia que es falsa. Y eso en realidad es un escenario, es un juego de guerra que hacen en Estados Unidos. Intoxicación. Que es, claro, que en realidad poner toda esta información a ver cuánta gente lo cree, ¿no? Que es simplemente para ver cómo está nuestro sistema, cómo se esparce la información, y las redes sociales en realidad, si alguien roba nuestras cuentas de redes sociales, eso sí sería un gran peligro si en un momento dado roban bastante o lo suficiente para ir divulgando. Y es una de las mejores pagadas en el cibercrimen. Hoy en día ya lo que se pagan bastante bien son las cuentas de redes sociales, de Facebook, de Twenty, de High Five, etcétera. ¿Y qué relación hay, qué poder de relación podríamos poner entre ciberguerra y cibercrimen? ¿Pueden alguna vez tener alianzas como en la antigua Roma? No sé, contratabas ejércitos a fuerza de pago. ¿Es verdad? O sea, yo soy una nación que no tengo capacidad de desarrollar con mis técnicos ciberguerra, pero sí tengo la capacidad de contratar y pagar mercenarios, ¿no? O sea, ¿es así? Sí. Me estoy inventando ahora. No, o sea, vuelvo al principio, o sea, lo que era la era del hacker murió. El hacker evolucionó a ganar dinero muy rápidamente, y a partir de ahí, ¿qué ocurre? Lo que estamos hablando, que no hay ejércitos especializados hoy por hoy. Sí que nos llevan un adelanto otros gobiernos en muchos años, pero en este en particular, pues no hay. Entonces, ¿qué se suele hacer? Pues contratas ese servicio. Que esto realmente se desmiente, ¿no? Pero realmente, ¿qué haces para evolucionar? O formas muy bien, especializas muy bien a tu ejército, o acabas contratando. También quiero creer que en un caso grave de guerra, o ciberguerra, vamos a llamarlo, evidentemente yo creo que se tomarían esas medidas. Oye, vente aquí conmigo, colabora conmigo. Vale. ¿Quieres ahí aportar algo, Miguel? Nos queda poco tiempo. Realmente yo plantearía que el problema que tenemos es especialización, que se demanda mucha especialización y no hay, en el mercado, hablemos de gobiernos y de empresa privada, no hay tantos especialistas como se necesitarían a día de hoy probablemente. Entonces es un problema. Y se requiere mucha especialización y mucha especialización. No un especialista en todo puede cubrir todo lo que es la seguridad. Es que es un mundo enorme y necesitas mucha gente para poder llegar a hacer todo ello. Aquí Miguel Ángel lo que está reclutando es gente para el bien, caballeros Jedi. Eso me gusta. De blanco todos. Si queréis el proyecto Avengers, Vengadores, aquí tenéis a Miguel con nosotros. Oye, que no se están pagando publicidad. Nos queda un minutito, Jean-Paul. No, yo pienso que ya ha quedado todo claro, y en realidad lo que hace... Pienso que hemos hablado de todo, desde cómo se utiliza, de diversificar mensajes falsos, utilizar estas herramientas que son fáciles de utilizar. En realidad, yo me espero, ojalá en 2 años, yo solamente quiero ver qué es lo siguiente que se van a inventar, ¿sabes? Vale, pues a mí solo, lo primero, hemos llegado al final del programa,
Nos vamos a ver en la sección de Welcome to the Real World, donde Pedro trae unas experiencias, una prueba de concepto con infraestructura SCADA. Agradecer a los colaboradores, a Miguel Suárez de haber estado con nosotros. Encantado. Esperemos que te tengamos más veces. Alguna otra vez, supongo. Hoy es el último programa, ¿eh? Gracias a Jean-Paul, como siempre. Hasta luego, happy hacking. Y por supuesto a Pedro, que pues, agradecerte estar de nuevo con nosotros. Y más. Eso es. Y a vosotros tan solo deciros que os veo ahora en la sección Welcome to the Real World. Welcome to the Real World. Y bienvenidos a esta sección del programa, bienvenidos al mundo real. Con nosotros tenemos una prueba de concepto que Pedro Sánchez ha querido traernos sobre... en verdad es una prueba de concepto sobre un posible ataque a una infraestructura crítica SCADA. Correcto, así es. Agradecerte que la hayas traído y que nos la puedas comentar para que podamos visualizar los efectos que podría tener un ataque contra una infraestructura crítica. Así es. Pues comienza, Pedro. Bueno, Suelto. básicamente la estructura es la siguiente. Vamos a suponer que hay son máquinas virtualizadas. Estas máquinas virtualizadas llevan una serie de paneles que se comunican con SCADAs, ¿vale? Los SCADAs lo que hacen son gestionar operatoria de producción, normalmente, pues bueno, desde crear un martillo, crear un tornillo o simplemente encender una caldera. Entonces, la casuística que vamos a emplear es la siguiente. Me voy a hacer pasar por la persona, por el malo, por el hacker malo, y lo que voy a hacer, malo, bueno, y lo que voy a hacer es hacerme pasar por la empresa que provee los SCADA, ¿vale? La aplicación de SCADA. ¿En qué consiste? Yo le voy a mandar un correo electrónico al operador. El operador simplemente contiene una hoja de cálculo y este señor no sabe que al ejecutar la hoja de cálculo, todo lo que ejecute va a mandar recomandos directamente a los sistemas de SCADA que están virtualizados. ¿Con eso qué obtendremos? Pues bueno, podremos tirar una máquina, reiniciarla, grabar lo que se está haciendo, incluso instalar malware distribuido en las máquinas virtuales. Vale, entonces el escenario es que yo soy un operador ingeniero de estos sistemas SCADA que están en una granja virtual. Eso es. Y recibo, en este caso, es una plantilla Excel con una serie de funcionalidades. Así es. Que tú le has enviado a él. Eso es. Y él va a intentar... ¿y qué sucede? O sea, yo soy el ingeniero, abro esto porque... Correcto. Primero vamos a ver un poco de qué se compone la aplicación. Esto sería el panel con el que el usuario operador trabaja. Ajá. Y aquí vemos, pues bueno, vemos viendo los niveles de servicio, la cantidad de memoria asignada a cada máquina, vemos que se va moviendo o sea, que es interactivo, sí, tiene una grabación de vídeo y audio del data center, efectivamente. Joder, tiene aquí un panel de control de presión. Y un panel de control donde, bueno, pues donde aquí tenemos, pues básicamente, pues diferentes niveles. Y luego, pues bueno, también un sistema de intranet para poder ver elementos dentro de la propia intranet, poder imprimir elementos. Bueno, aquí vamos viendo algún ejemplo. A ver. Bueno, y luego también, además, también vemos que está lo de la opción de intranet, y a partir de aquí, pues bueno, sale todo lo que sería lo relacionado con... El control que él hace de los sistemas de control y visualización, correcto, etcétera. Correcto. Ajá. ¿Y qué sucede entonces? ¿Te has hecho pasar? Entonces lo que hago en este punto es, falsifico la cuenta de correo del usuario operador, de la empresa, a quien le ofrece al usuario operador el aplicativo, y a partir de ahí, pues bueno, simplemente con un poquito de ingeniería social, diciéndole que tiene que hacer una actualización, le mando una hoja de cálculo modificada. Vale. Entonces aquí podemos ver, suponiendo que el operario en un principio conociera un poquito más de informática, si él pudiera ver los hashes o el tamaño, vería, si entra en el tamaño, vería que el tamaño es el mismo. Aquí vemos que ocupa 273K, ¿vale? Si vamos a ver lo que sería la parte de hash, de la huella, veremos que efectivamente hay una diferencia. Entre el MD5 o el SHA-1 de correspondiente. Vemos que efectivamente no coinciden, con lo cual implica que son diferentes. Vale. O sea, y uno de ellos pues contiene, digamos, la versión modificada. Vale. Y hay que entonces él de alguna manera es la que va a utilizar. Eso es. Vale. El usuario a partir de aquí hace el doble clic y esto es lo que vendría a ocurrir. Aquí, si nos fijamos, está dividido, tenemos los dos elementos SCADA en la parte superior y en la parte inferior la hoja de cálculo maligna, por decirlo de alguna forma. Que en verdad es su entorno de operación, ¿no? Eso es, que es igual que el entorno de operación, de hecho va a funcionar
todo, a excepción que además le va a mandar una serie de comandos a los sistemas SCADA. Vale, de alguna manera la hoja Ixter ha sido capaz de utilizar alguna vulnerabilidad en el VMware que gestiona la granja de servidores para hacer cosas contra los servidores. Le manda un exploit y el exploit interactúa mandándole comandos a cada sistema SCADA. Y en esta prueba de concepto, la primera cosa que realiza la aplicación es... Aquí vemos que el usuario maneja los datos normal y corriente, y en el momento que pulsa un botón, aquí en este caso, que es el botón de recalcular, a continuación recalcula realmente todos los niveles de servicio de su hoja de cálculo, pero está mandándole por detrás, por medio del exploit, le está mandando un comando a la máquina virtual. O sea, un comando que es un shutdown. Un shutdown, efectivamente. O sea, está sin haber querido un operador a cargo. Correcto. Está pagando los servidores que... En uno hace un shutdown y en el siguiente hace un reset, para que se pueda ver un poco la operatoria. Desaparece la máquina virtual. Claro, o sea, esto sí es apocalíptico. Claro, o sea, claro. Si esto es, bueno, no demos ideas. Es una ciberguerra. Si tienes el control y eres capaz de hacer un exploit y lo mandas contra un sistema crítico como puede ser este, pues no digo que te puedas cargar una central nuclear, evidentemente, pero es casi inoperativo durante muchas horas el servicio. Claro, no, y hemos dicho también, es decir, esto podría pasar a lo mejor en una factoría, etcétera. Hay algunas infraestructuras SCADA que también se necesita de presencia humana, de que vaya un tipo y tire de una palanca para abrir las compuertas, por ejemplo, ¿no? Y otra de las cosas que nos quería mostrar es, todavía no voy a apagar la máquina, voy a hacer algo más sutil, ¿no? Efectivamente. Y es... Como hemos comentado antes, otra de las cosas que se utiliza mucho es el control. Es decir, bueno, monto un pequeño programa que no sea visible por parte de los anti-malware y a partir de aquí tengo control de lo que hace el usuario. Ya no me dedico a tumbar ni a tirar, no es mi objetivo, sino decir, oye, quiero saber cómo funcionan, en qué momento determinado qué información se está transmitiendo, todo. Entonces, espiar la propia infraestructura SCADA, ¿no? Correcto. Aquí podemos ver, por ejemplo, cómo simplemente en el momento que pulsa uno de los botones del más o del menos que está programado, lo que hace es que le manda un comando a las máquinas virtuales y se descarga de internet, de un sitio malicioso, se descarga un malware. Este malware, aunque parece que es una imagen, realmente es un ejecutable. Ah, mira, y lo ha descargado en dos máquinas de la infraestructura. Le manda el comando a toda la granja. Entonces se descarga y se ejecuta. Y con cualquier otro software, en este caso hemos cogido el Spynet, que es utilizado también para tener el control de las máquinas zombies, pues a partir de aquí simplemente ejecuta el Spynet. Es una especie de Darkcomer, de Bitfrost, de Flux, porque en verdad este software que ha conseguido copiar en las máquinas viene a ser como un control remoto del dispositivo. Así es. Y toma control de esas dos máquinas que están... Aquí podéis ver las dos máquinas en este caso, y bueno, ya simplemente pues puedes administrar ficheros, utilizar keylogger, capturar vídeos, bajar, o sea, todo lo que va a hacer un control remoto. Efectivamente. Eso es. Y esto sería un poco la prueba de concepto. Aquí que es interesante de destacar, primero, que se ha explotado una vulnerabilidad, que bueno, que hay que decir que se ha corregido muy rápida. Pero que sí fue documentada y por eso se ha podido explotar en la prueba de concepto. Así es, y que con esto quiero decir que ningún fabricante realmente se salva. Los entornos virtualizados, pues hay que tenerlo en cuenta también como los entornos normal y corriente. Si un entorno normal, vamos a llamarlo con su máquina Windows y su aplicativo, no lo securizamos, en un entorno virtual se va a reflejar igual. Vale. Y en este caso hemos podido, algo que hasta también hace poco la gente pensaba que no podíamos saltar de anillo a anillo, es decir, que el hipervisor era como un escudo de protección, y aquí has conseguido, en una granja de máquinas que están administrando infraestructuras críticas, saltar a través del host, del VMware, a la granja de servidores y haber manipulado esas máquinas de servidores. Pues Pedro, solo me cabe agradecerte como siempre tu tiempo y tu estadía en Mundo Hacker. Muchas gracias. Y bueno, que ha sido requete interesante. En la siguiente hora saltamos con nuestro amigo Santiago, que nos quiere mostrar otra cosa también relacionada con ciberguerra o cibercrimen. Y estamos ahora en la segunda práctica, donde vamos a ver con nuestro amigo Mala Suerte, disculpa, Santiago. Hola por estar con nosotros. Muchas gracias por invitarme y bienvenidos a todos a Mundo Hacker. Vale, este es nuestro último programa, será tu última vez en estar. Bueno, al menos moriremos con dignidad. Bueno, hemos visto en la práctica anterior una posible prueba de concepto de ataque SCADA, y aquí es una investigación que tú llevaste sobre el lanzamiento masivo de spam, pero con el fin de infectar
decenas de miles de máquinas, ¿no? Efectivamente. Pues ves comentándonos un poquitín cómo detectasteis el código y cómo lo Vale. analizasteis. Inicialmente se trata de un servidor en el cual están alojados servidores web y que en un momento determinado los clientes se dan cuenta de que no pueden enviar correos electrónicos a sus usuarios o a sus destinatarios, a sus clientes. En lista negra. Estaba en una lista negra, correcto. Después de analizar someramente el sistema, de una manera un poco rápida, los ficheros, se detectan una serie de ficheros en PHP alojados en una de las web que están albergadas dentro del servidor, que no corresponden realmente con el contenido oficial de ese sitio web. Del servidor web, correcto. Aparte de eso, se intenta identificar, obviamente, cuál ha sido el método de inserción de esos ficheros, después de comprobar con el cliente que no son ficheros suyos, y se procede a un análisis de log para intentar determinar cuál ha sido el procedimiento, a qué hora se hizo, a qué etcétera, hora, desde qué punto y qué ficheros son los que se han subido, por si acaso se ha subido algún fichero más. Vale. ¿Y Vale. qué es lo que detectáis aquí entonces? Vale, se procede a identificar una serie de ficheros, como comentábamos, en los cuales vemos que en una página web, que afortunadamente era todo en HTML y JavaScript, detectamos una serie de ficheros en PHP. Vale, o sea, la detección de estos ficheros maliciosos fue de suerte, porque si llega a pasar en una página de PHP, hubiese sido una locura. Muchísimo más dolorosa encontrarlos. Vale, entonces encontramos una serie de ficheros. Aquí podemos ver que tenemos dos ficheros con un nombre un tanto extraño. Ajá. Y se analizan todos los logs y se constata que todos estos ficheros se han subido con un usuario autenticado en el sistema y todo hecho a través de FTP. Y además por la noche, ¿no? Por la hora que veo en los logs. Efectivamente. Efectivamente. ¿A qué hora? A las tenemos 12 una de la operación noche, a la 1 de la mañana, sí, más o menos. Mañana. Sí, la 0044. Vale. Bueno, automáticamente se identifican los ficheros, se consulta con el administrador de ese sitio web si ese usuario ha subido esos ficheros, se comprueba que el usuario no tiene nada que ver, se cambian las contraseñas efectivamente del usuario para evitar que se puedan volver a subir más ficheros y se mueven esos ficheros para proceder a su estudio. Para estudiarlos. Correcto. Vale. Y bueno, y mientras se solicita que lo quiten de la lista negra y tal, es decir, para que la gente pueda seguir operando con el servidor web. Correcto. Poco tiempo después, te hablo de un par de días, nos encontramos con que el servidor ha vuelto a estar en una blacklist, vuelve a fallar el servidor de correo, se vuelve a comprobar, vuelve a estar en una blacklist y volvemos a verificar todo el servidor web y volvemos a encontrar ficheros que son incongruentes con esa página web, curiosamente en el mismo sitio y se han subido con el mismo usuario, después de volver a analizar todos los logs. Vale, entonces se sospecha que hay un equipo troyanizado, que es el que permite, aunque cambie las credenciales de subida de ficheros, coger la nueva password. Efectivamente. Vale. Efectivamente, bueno, al final se optó por bloquear directamente el acceso por FTP hasta que no se concluyera la investigación y lo que se hizo en ese momento también fue montar una pequeña trampa, es decir, montamos unos ficheros en PHP que se llamaban exactamente igual que los ficheros originales, pero que desechaban las órdenes maliciosas, es decir, las partes maliciosas no se ejecutaban, sobre todo con la intención de averiguar qué acciones estaban llevándose a cabo. ¿Qué órdenes recibían estos ficheros maliciosos, ¿no? Vale, se analizan... O sea, a efectos de estos ficheros, este malware recibe determinadas peticiones vía HTTP, que son órdenes, y el malware lo ejecute. Vosotros lo único que habéis hecho es recibe las órdenes, pero capamos la parte de ejecútalas. Solo es una especie de lánzame el log de lo que haría. Correcto. Lo que estábamos haciendo era básicamente dampear toda la información que le estaba llegando o que el spammer estaba utilizando o estaba enviando a esos programas con el fin de intentar obtener la mayor información y saber cómo estaba funcionando. Entonces se analizan todos los... y se procede ya a todo el análisis de lo que son los ficheros PHP intrusos. Que son tres, concretamente. Que son tres. ¿No? Concretamente son tres ficheros. Encontramos con un fichero en la página, dos ficheros, perdón, en la página raíz de la página web, ¿vale? Del servidor web. Encontramos dos servidores, el 43bd.php, que es el nombre que se le otorga, y otro servidor con un nombre un poco más largo, que es el 403306 PHP.
el cual vimos a través de los logs estos que hemos montado que ese no se ejecuta, mientras que el 43BD, que está en la página, en la parte raíz del servidor web, vemos que se ejecuta bastante a menudo. Este otro no se ejecuta. Y además encontramos otro fichero más en el directorio /buttons del servidor web, en el cual se incluyen también, y que ese se ejecutaba, si no recuerdo mal, de vez en cuando, una me vez comentabas, al día, sí. Normalmente a altas horas o sea, de la mañana. tienes localizado la frecuencia con que los ficheros, la frecuencia con que se ejecutan y los has preparado para recoger las peticiones maliciosas que reciban. Efectivamente. Anda. Entonces, cuando procedemos a abrir el primer fichero, el que más se ejecuta, nos encontramos con que es un código en PHP, pero que es un código PHP ofuscado, ¿de acuerdo? Yo pensaría que es que el fichero está malo. Sí, que lo ha escrito un chino al menos, o un ruso. Vale, entonces nos encontramos con una situación en la cual no identificamos cuál es el código que se está ejecutando. Vale, está ofuscado, codificado de alguna manera. De tal forma que un administrador no pueda ver directamente qué es lo que está haciendo. Claro, cuáles son las instrucciones PHP que hace, ¿no? Efectivamente. En la parte de comandos vemos que también todos los comandos que le están llegando... ¿Qué es lo que estáis monitorizando? Las peticiones que el spammer le hace. Correcto. Sí vemos que hay una serie de cabeceras y de partes que son comunes, que siempre van en texto claro, que son una serie de campos que llaman mucho la atención, como emails, temas, mensajes, froms, emailers, y una acción que se ejecuta al final que se llama mail. Y toda esa información va codificada también. ¿Vale? Ofuscada. Y una parte, la más importante, pone. Y la parte más importante es, dentro de toda la información que se le envía al fichero en PHP, una de las cosas que se le envía es una variable que se llama project code. Dentro del project code, el spammer lo que está haciendo es enviar el código ofuscado de la función que realmente envía el correo. Es decir, si nosotros analizamos y desofuscamos el código del fichero PHP que hay en nuestro servidor, no vamos a encontrar ninguna función de mail. O sea, no hay un mail bomber físicamente en el disco duro del servidor. Sí, no, es mucho más satánico todavía, porque lo que se está haciendo Me encanta satánico. es directamente enviar los comandos embebidos en la cabecera HTTP con la que se está llamando a ese programa. Y se ejecutan en memoria, se spamea en memoria, se descifra en memoria y desde ahí podemos utilizar esa función. Realmente en este caso se está utilizando como spam, pero tanto como spam se podría haber utilizado si el código se hubiera cambiado, podría haber sido un ataque de denegación de servicio o cualquier tipo de ataque, incluso sobre las propias máquinas sobre las que se estaba ejecutando. Sí, intentando ejecutar código arbitrario en las propias máquinas. Efectivamente. Anda, y entonces, ¿lo puedes como ejemplo, ofuscar? Sí, como ejemplo podemos ir a la página web de elhacker.net, en el cual tenemos un decodificador en el cual podemos hacer el pegar de todo estás lo que pegando ahora mismo el project code, correcto, que es el código que permite spamear realmente. Correcto. Y lo vas a decodificar. Y lo que vamos a hacer es decodificar. Está en base 64, lo pasamos de base 64 a ASCII, le decimos al decodificador que lo ejecute y vemos que automáticamente ya tenemos un código bastante más familiar y bastante más legible. Post, entonces, message, efectivamente, vemos cómo se van declarando variables y tenemos una parte en la cual aparece una función sendmail con el $from de los usuarios de donde se va a enviar, el $email, los emails donde van a ir, tema, mensaje y tal. Joder, y desde ahí tenemos esto toda es satánico total, ¿eh? Efectivamente, y no es lo peor de todo, sino hasta dónde llegan. Es decir, una vez que consiguen subirnos un fichero, pueden subirnos más cosas. ¿De acuerdo? Entonces... hay un pequeño detalle. La gente puede preguntarse, oye, ¿cómo sabes que estaba codificado en base 64? Eso es porque previamente habéis analizado de alguna manera, ¿sabes? Las variables. Sí, tampoco, había un poquito de investigación, ¿no? Para saber que todo apuntaba a base 64. Correcto. Entonces... Lo que estás buscando ahora, que es la web shell. Estaba buscando... A ver, estaba buscando por aquí también un poco información sobre lo que hacía el proyecto, pero vamos, veamos un poco la web shell, o sea, uno de los ficheros que vimos. Hemos visto que uno de los ficheros recibe órdenes, entre esas órdenes iban los mails, el tema, y lleva el project code, que era el que permitía spamear directamente. Efectivamente. Hay otro fichero, ¿no? Tenemos otro fichero, que es el que hablábamos, que tenía un nombre un poquito más largo, el 403306,
en el cual de entrada lo que vemos es que si lo abrimos con un editor de texto normal, vemos que nos aparece que es un GIF 89AF. Vale, eso es para engañar a... Eso está hecho con intención de engañar, efectivamente, de que no se encuentre esto como un fichero en PHP. Y al final lo que hay dentro de todo esto es más código ofuscado, y todo este código ofuscado lo que nos va a ejecutar es una shell, pero una shell, no una shell cualquiera, una shell que pueda hacer cualquiera en un rato libre, ni las típicas que estamos acostumbrados, más artesana, sino algo completamente profesional. O sea, existía otro fichero que si yo le llamo desde internet, vía navegador, lo que me da efectivamente, es lo que nos da es esto. O sea, la han montado en un Debian, efectivamente, una montado... para que veamos lo que era. Correcto. Entonces aquí podemos ver que tenemos una shell del servidor en el cual podemos ver absolutamente toda la información del sistema, donde contamos con utilidades desde ejecución de consola, de comandos de consola, ejecución de comandos SQL, incluso herramientas de fuerza bruta contra servicios que estén montados en el propio servidor infectado. ¿Para qué vamos a atacar desde fuera si directamente podemos atacar desde dentro? Montamos una web shell, le pasamos un diccionario y le decimos al servidor de la víctima que se ataque a él mismo. Atácate a ti mismo contra el servidor FTP, efectivamente, por ejemplo. De tal forma que podrían llegar a tomar un control bastante exhaustivo del sistema. Mira, nos va quedando poco tiempo. Lo que más me gusta es esta opción que me mostrabas, que era, esto ya es lo máximo de la maldad. Self-remove. Por supuesto, destrúyete. Necesitamos la garantía de que si hemos comprometido el sistema, vamos a, ¿por qué no?, ya tener una opción de, si nos han pillado, por favor, destruye las pruebas y que no quede nada. Es como en Misión Imposible, una cosa así, ¿no? Está muy Estas bien gafas pensado. se destruyen en 10 minutos. Efectivamente. Bien, pues entonces, lo primero de todo, nos quedan 2 minutitos, solo es, hemos visto cómo un servidor fue comprometido e infectado con ficheros, uno de ellos era utilizado para lanzar mails en modo de spam, pero había una cosa, esos mails lo que llevaban era un virus dentro. Efectivamente, una vez analizados los mails, lo que llevaban también dentro de él era el típico correo que recibes diciendo que tienes un paquete esperando de FedEx, o un invoice en PDF o algo de esto. Ejecutable, que al final si lo ejecutas. Objetivo, utilizar el spam para infectar de manera masiva decenas de miles de máquinas. Efectivamente. Por otra parte, había otro fichero, que es el último que hemos visto, que es una shell en PHP que nos permite control absoluto o lanzar comandos sobre el servidor comprometido. Y una shell además gráfica que nos permite acceder de una forma muy cómoda a todos los servicios. Ha faltado comentar un fichero, no da tiempo, pero que en verdad el que estaba en Buttons, tercer fichero que analizasteis, en verdad lo que era una especie de shell en PHP, pero artesanal, más artesanal. ¿Vale? Pues solo, es decir, primero de todo, ya veis, es decir, cómo se puede utilizar en ataques de cibercrimen, ciberterrorismo, etcétera, el correo masivo para infectar masivamente gente. Darles las gracias, como siempre, por las cosas que os da por mirar internet. Gracias a vosotros por invitarme al último programa de Mundo Hacker. No te preocupes, lo podrás ver con todos nosotros, ahora que nos vamos a trabajar en el paro. Y bueno, tan solo agradeceros a vosotros vuestro tiempo y os dejo con el informe de Dimitri. Entrenado en las artes místicas de la muerte, acechando desde las sombras, nadie podía en contra de él. En el ejército aprendió que todo en sus manos era un arma letal. Pero en épocas de paz, este guerrero no tenía razón de ser. Pero en esta nueva era de informática le dan una nueva misión, y con esa misión el arma del siglo XXI. Y a él le conocen como Dimitri. Yo, el gran Dimitri, una vez más he podido engañar a la gente. He usado el poder de las redes sociales y ha hecho que la gente descargan mi aplicación Ocupa High Street. Esta aplicación se convierte en un botnet que yo voy a utilizar para derrotar al sistema, para atacar a la Agencia Nacional de Inteligencia. Agente Smith, nos están atacando.
¿Qué? ¿Nos están atacando? Sí, y según los patrones parece que el ataque viene dirigido desde Dimitri. ¿Dimitri? ¿El anónimo más conocido? ¿Qué está haciendo? Nos está atacando a través de las redes sociales. ¡Ja! Ese se cree que es el primero en utilizar ese truco. Nosotros, la Agencia Nacional de Inteligencia, que inventamos a Anonymous para derrocar a los gobiernos del Este. ¡Ja! Tírale todo lo que tenemos de vuelta y descárgale toda la pornografía que tenemos requisada del país a sus servidores. ¿Toda? ¿Toda la pornografía? Toda la pornografía. Nadie ataca a la agente Smith y se sale con la suya. ¡Me están atacando! ¡No! ¡Van a sobrecargar el sistema! Y estamos en la sección de fábrica con los amigos de Symantec que han querido estar en este caso con nosotros, concretamente con Miguel Suárez de Symantec. Buenas, ¿cómo estamos? ¿Tú has estado en la tertulia antes? Sí, creo que era yo, que era el mismo. Vale. Y traemos dos cosas interesantes, ¿verdad, Luis? Para empezar a introducir, uno sería, de las cosas que nos quieren mostrar es... Sí, queríamos mostraros un poco dos cosas. Un informe que realizamos anualmente de cómo evolucionan las amenazas en Internet y qué cosas podemos hacer en ese mundo, y luego estamos lanzando un portal pues para como educación en relación al cibercrimen, que pueda ayudar un poco a todo el mundo a obtener información, a localizar información dentro de lo que es el mare magnum que existe en Internet. Pues vamos a comenzar entonces. El informe, este es el informe anual en el cual trabaja Symantec para describir cuál es la evolución del malware, el cibercrimen, etcétera, ¿no? Sí. Symantec tiene, pues, más o menos, monitoriza el 30% del tráfico de Internet. Que no es poco. Sí, un poquillo, ahí. Luego alguien se lo tiene que mirar todo. Miguel. Entonces, la idea es un poco, a través de ese tráfico, ver un poquito las evoluciones, ¿no? Y comentaros un poquito aquí lo que veíamos. El informe es bastante extenso. Tú has escogido una serie de cosas interesantes, ¿no? Sí, más que nada, líneas maestras o puntos destacados que podríamos ver dentro de lo que es el informe. Y eran 5 cosillas que quería comentaros de forma rápida. Informe Symantec. Primero, cifras. Relevantes en 2011, yo creo asusta. que... Sí, bueno, al final siempre hay que resumirlo de alguna forma, ¿no? Y yo creo que, como destacar... Bueno, los 5,5 billones de ataques bloqueados por Symantec, que se ha visto una disminución en número de vulnerabilidades que hay en sistemas abiertos tradicionales, aunque hemos tenido un crecimiento del 93% en dispositivos móviles, vulnerabilidades en dispositivos móviles. Precisamente porque los dispositivos, los smartphones, son los ordenadores del futuro. Sí, ya Gartner ya establece que este año se comprarán más smartphones que PCs, con lo que al final es realmente el nuevo nicho de mercado a poder ser atacado, ¿no? Y por sí, eso, en todos los sentidos. Somos usuarios de esos dispositivos y, por tanto, seremos atacados en esos dispositivos. Esto es relevante, un 93% en un año de incremento. ¿Habéis detectado? 93. Si el año pasado estábamos hablando de 163, pues este año hablamos de 315. Vale. ¿La tasa de spam es algo que ha descendido, veo en el informe? Sí, la tasa de spam ha descendido y... A mí me sigue llegando igual, ¿eh? Pero... La tasa de spam ha descendido y sobre todo... ha descendido porque, bueno, se han trasladado a las redes sociales los mecanismos de detección, de infección, ¿vale? Han visto que realmente el spam, pues, se estaba de alguna forma controlando en mejor medida, ¿vale? Aunque sigue siendo un 68% de todos los correos que se mueven en Internet son spam, ¿vale? No estamos hablando de una cifra baja, pero sí que lo que se ha visto clarísimamente es que se ha incrementado, pues, el número de webs maliciosas, y esas webs además pues nos conectan o nos hacen acceder a ellas a través de redes sociales, de Facebook, de las Twitter, típicas URLs envenenadas que en el mundo hacker hemos hablado muchas veces, sí, que tú, como la persona que parece postearlo es confiable para ti, las visitas y plaf, magia, exactamente, ¿no? Lo que hacen es escanearte el sistema y buscar cualquier vulnerabilidad para infectarte. Hay una cosa curiosa en el informe, que ¿sí? Pensaríamos que probablemente el número de webs infectadas maliciosas, casi todas serían de sexo, ¿no? Pues sí, pero... Pues la primera pues es de religión.
Es curioso, ¿Sí? es un dato curioso ¿Sí? en el informe, ¿vale? ¿Alguna otra cosita relevante así? Lo que sí que se ha visto es que el número de webs infectadas, tanto maliciosas como incluso web buenas, se está incrementando de una forma significativa y se está convirtiendo en un punto de propagación muy claro. Veo el gráfico de por qué sigue aumentando el malware, Sí. ¿no? Y la verdad que hay un momento que se dispara exponencial en este año, ¿verdad? Sí, exactamente. A finales de año vemos un crecimiento muy significativo Bueno, en geométricamente. en relación al número de webs infectadas y que al final son puntos de propagación de ese código malicioso que nos quieren introducir. Y seguirá aumentando porque en verdad el malware es un gran negocio. Sí, el malware al final es un negocio como tal y hay dinero, intereses y muchas cosas que lo mantienen vivo y parece que lo van a mantener vivo en el futuro. ¿Alguna otra cosa más que así en el informe que quieras mostrarnos? Que te parece Sí, hay tres tendencias, estaba buscándolo aquí un poquito de forma clara, hay tres tendencias que cubre se el observan. informe, ¿no? Sí, vale. El informe, bueno, realmente hace un análisis completo de todo lo que sucede, pero destacamos tres tendencias o tres ámbitos de tendencia fundamentales. Uno es la parte de APTs, lo que son las amenazas persistentes y focalizadas, el objeto, ¿vale? Y como podemos ver aquí en la gráfica, también se ve un incremento enorme en los últimos meses. En el informe pues establecen pues que más o menos tenemos detección de unas 84 por parte de Symantec, 84 APTs por día. ¿Vale? Por día. Por día, ¿vale? Ahí tiene, entonces, en el informe hay un capítulo especial donde se desarrolla la problemática, ¿no? Exactamente. Y factores por los cuales puede estar en Exactamente, lo que se hace es un análisis de lo que se ha observado, se detalla por qué y en la parte final pues también se detallan de qué posibles medidas se pueden llevar a cabo para minimizar ese posible riesgo. O sea, todo informe cuando lleva el desarrollo de la detección de amenaza, ¿qué tipo de contramedidas se pueden utilizar para mitigar? No específicamente para cada una de ellas, pero sí en general. ¿Vale? Vale. No se trata de ser un informe de contramedidas o de controles, sino un informe de situación, de evolución. de estado. Exactamente. Vale. Ni buscamos hacer predicciones en el informe como tal. Bueno, es que en este mundillo las predicciones cada año se verían... Siempre fallan. Se fallarían seguro, porque cada año es peor, ¿eh? Sí. Otro ítem interesante del... Sí, bueno, aquí solo comentar que las APTs, hay tres conceptos que son un poco erróneos, que es fundamentalmente dónde van dirigidas a cualquier tipo de empresa. Se observa que hay 50% mediana y pequeña empresa y 50% gran empresa, es decir, no solo grandes empresas. Vale. Hay muchas grandes empresas que tienen relación con pequeñas empresas. Luego, que son ataques de una sola ocasión, y realmente hay APTs que han durado meses como ataques como tal. Y el tercero es que ya no solo se ataca a ejecutivos, también se utilizan ataques de otras figuras. De la organización, ¿no? Sí, exactamente, como puntos de entrada en ocasiones o incluso como puntos relevantes dentro de la organización por acceso a información o por el... administrativos, secretarias, etcétera, que muchas veces también manipulan información realmente sensible de la compañía, ¿no? Y que pueden ser puntos claramente de entrada, ¿no? De entrada en ese foco. Otra de las áreas en las que nos focalizamos es tema de fugas de datos. Es algo, yo creo que el año pasado todos tenemos en mente muchos... Wikileaks. Wikileaks y muchas empresas que sufrieron este tipo de... Sí, pero porque estamos hablando, en el informe es fuga de datos, pero basados en DLP, es decir, fuga no intencionada de datos, o sí fuga por ataque buscando la extracción de esos datos. Sí, no estamos... el origen puede ser un descuido o puede ser intencionado, ¿vale? Pero se analiza aquellas ocasiones en las que esa información ha sido robada como tal. Ha salido fuera, ¿no? Ha salido fuera y esa información hay evidencia de que terceros han tenido acceso a ello y han utilizado esa información o no. Pero han tenido acceso a ella claramente. Eso es lo que refleja este apartado del informe. Información detectada de organizaciones que ha sido expuesta cara a Internet. Sí, exactamente. ¿Vale? Entonces ahí, ahora recomendaremos a la gente dónde descargarse el informe porque me empieza a parecer súper interesante. Ahora lo veremos en la web que comentábamos posteriormente, ¿no? Y ahí, pues hay cosas también curiosas, ¿no? Por ejemplo, hubo un evento en el que se robaron 181 millones de identidades. ¿Cuántas identidades? Varios países pocas, de la ¿no? Comunidad Europea, ¿sabes? Y pues también comenta más o menos la media o el coste exactamente de lo que se estima de cuando se producen estas fugas de información, ¿no? Más de 1 millón de identidades se roban por cada uno de estas brechas de seguridad que se puedan dar, y también una estimación. Y el impacto que puede tener esto en la organización o en la institución, etcétera, Exactamente. ¿Vale? Vale. Y el tercer punto, que también es destacable un poco dentro del informe, es todo lo que hace referencia a la parte móviles,
¿no? A conceptos que ya tenemos todos en mente, Ajá. estos nuevos dispositivos móviles, al Bring Your Own Device y toda esta marea de consumerización que nos está llevando, ¿no? Sí, que del iPhone tal o del smartphone tal o del Samsung tal, y de hecho es que entonces hay un apartado especial a todo lo que es el malware family para smartphones, ¿no? Sí. O sea, ya es un peligro súper real. Sí, sí, Porque es que estoy viendo el incremento, ¿eh? O sea, sí, bueno, vemos que en diciembre se detectaron 67 vulnerabilidades específicas, pero como comentábamos antes, al principio, un 93% de crecimiento, que es muy significativo. Sí, estamos hablando de es muy significativo, es un número muy importante, ¿no? Y luego ya hay casos muy reales, ¿no? Los más conocidos son el robo de fotos de famosas. Efectivamente. Siempre desnudas. Sí, Una no cosa fuimos curiosa. nosotros, ¿eh? Pero sí que ya es un tema excepcionalmente relevante y que ya hay incidentes claros, ¿vale? Lo único que recogemos en el informe es que no hay un negocio claro todavía de objetivo detrás de todo esto. Sí que hay algunas casuísticas de envío de SMS o de mensajería desde esos dispositivos, pero bueno, todavía se está desarrollando todo el área de cómo obtener beneficio real dentro de este... Sí, de hecho nosotros algunas pruebas de concepto hemos visto en generar botnets a través de Android, de teléfono de Android, efectivamente, que tú llamas y haces llamadas a través del teléfono de otra persona a otra persona o mensaje de texto. Y el informe recaba, ¿pero qué tipo de información? ¿Los ataques y vulnerabilidades encontradas o...? Bueno, no llega al detalle de cada una de las vulnerabilidades encontradas. El objeto es hablar de tendencias, de números y poner algún caso y en el concreto. por qué también, ¿no? Sí, también se hace referencia, por ejemplo, a lo que hablábamos antes de Gartner, del número de previsión del número de smartphones vendidos, que está por encima de 600 millones, muy por encima de PCs. Entonces, pues un poco hilar por qué se producen estas cosas, por qué se ha visto, en qué está relacionado y a poner algún caso en concreto que pueda ser significativo. Vale, pues la verdad, me parece súper interesante. Deberíamos de ir saltando, es decir, el informe vamos a poder ver ahora dónde podríamos descargarlo. Si yo soy usuario y quiero obtener el informe, está en un PDF que yo puedo consultar perfectamente. Sí, lo que hemos hecho es, para facilitar todo esto, pues en la página web de Cibercrimen, que ahora vamos a comentar, pues estará ahí, ¿vale? Como otra mucha información que va a estar incluida dentro de la página, pues tendremos esta información para que el que la pueda leer, o el que la quiera leer, pueda leerla. No es un informe técnico de bajo nivel, de bits, sino que yo creo que puede tener un ámbito de lectura muy amplio, ¿vale? No, sí, es decir, es un informe de la evolución, informativo, divulga el conocimiento que hay en esto de una fuente inmensa como es Symantec, que va recabando información a lo largo del año y después la ordena de una manera entendible para todos. Exactamente, eso es un poco la idea, ordenarlo, ¿vale? Porque al final nosotros como fabricante también tenemos que ordenar toda esta información para ver cómo tenemos que evolucionar los productos, los servicios, qué es lo que hemos hecho bien, lo que hemos hecho mal. Entonces eso es parte de nuestra gran es parte de la inteligencia de la compañía. Exactamente. Vale. Es uno de los valores de la compañía. Pues entonces lo que sí me gustaría decir, el informe ahora vais a ver dónde lo podemos descargar y todo el mundo acceder a ello, porque una de las primicias que traemos aquí, y gracias a vosotros por estar, ¿sabes?, es que en verdad Symantec va a lanzar un portal dedicado al cibercrimen, es decir, a la evolución del cibercrimen, donde incluso gente independiente puede participar con ideas, papers, etcétera, ¿no? Sí, la idea es tener ser un punto de referencia a la hora de compartir conocimiento e información en el área del cibercrimen, ¿vale? Y la divulgación yo creo que además es uno de los valores fundamentales en todo lo que es el tema del cibercrimen, ¿no? Concienciar, formar a la gente, a todos los informar. niveles. Exacto. Informar. Lo que sí quiero es que lo veamos un poquitín, porque sí me gustaría navegar un poquitín a través de él, ¿sabes? Sé que habéis hecho una URL corta, que ahora que aparecerá en pantalla, ¿sabes? Que es bit.ly/c-medio crimen, en español, ¿eh? No, porque mucho pondríamos crime, ¿no? Entonces, esta es la parte de entrada al portal, ¿no? Porque sí quiero que lo vamos a incluir en los blogs amigos también, porque es un portal de cibercrimen, me parece requete interesante. Entonces entramos en él, vale. Y hay cosas que sí he visto, que cuando estábamos hablando antes, que merecen especial mención. Mira, sí. Tenemos una parte, la parte de web. Entramos en un portal de cibercrimen, con noticias, artículos, etcétera, pero hay cosas que sí, yo destacaría varias cosas. Primero que un poco el lanzamiento se va a producir mañana, el lanzamiento del portal. Es hoy. Esto está saliendo hoy, ahora. Es verdad, es ahora. Ahora mismo.
Entonces, realmente lo que vamos a hacer también es una serie de webcasts, de contenido que vamos a lanzar nosotros como Symantec, que se va a ir desarrollando durante mayo y junio, y haremos un evento específicamente el 5 de julio. Cuando entramos en el portal, además, bueno, además de ver las noticias de última hora, etcétera, sí tenemos la sección de webcast, ¿no? Esto viene tanto accesible en esta parte del panel como en recursos, creo que es, ¿no? Sí, exactamente. Vídeos, webcast. Vale, ¿y los webcasts que son compañeros vuestros de Symantec y tal? Es decir, ¿cómo funciona? Sí, tomamos temas de relevancia en el ámbito de la seguridad y lo que hacemos es grabar una grabación de un webcast de media hora, dando también la posibilidad de que se puedan hacer preguntas, ¿no? Si alguien tiene interés en el tema, que al final del webcast pueda hacer alguna pregunta. ¿Vía Twitter? ¿Cómo es? Bueno, vía Twitter, evidentemente, como medio, porque también lo vamos a ligar a las redes sociales, pero también el propio webcast cuando se lo vayan descargando a través de herramientas de webcast. Vale. Eso está muy bien. Después hay una sección dentro del portal de C-Crimen, disculpa, que es la parte de vídeos. Vídeos para... ¿Qué es lo que pretendemos aquí con esta parte de vídeos? Bueno, realmente complementarlo no solo con la parte de webcast, sino con vídeos adicionales que puedan ser interesantes, no solo que generemos nosotros, sino que también a través de Twitter nos pueda trasladar la gente que se conecta al portal y que podamos, por tanto, también hacerlos partícipe e incluirlos dentro de este eso es lo que me ha gustado, que hay una parte, y eso es importante, que no solo, es decir, que se puede dejar que gente independiente que accede a documentación de interés sí pueda suministrarla y subirla. Exactamente, la idea es que sea un punto de referencia en relación al cibercrimen. Y bueno, nosotros, evidentemente, como fabricante y como empresa del sector, pues proveeremos contenido que entendamos interesante, pero también esperamos poder introducir contenido. Que la gente participe, etcétera, ¿no? Pues ¿vale? Animamos a la gente que tenga cosas interesantes. Mira, nosotros tenemos uno de los vídeos de estos que anda publicado de las botnets para Android, que sería bueno subirlo como para que la gente vea que hay ya pruebas de concepto realizadas en esto y de la peligrosidad que puede tener. Sí, además sabemos que el vídeo, pues realmente si eres capaz de formatearlo en un tiempo con un contenido, también es muy visual, ¿no? Hay gente que le entra mejor que leerse un documento de 200 páginas. Sí, no, y todos sabemos que utilizamos YouTube, ¿por qué? Porque hay excelentes vídeos en 5 minutos que aprendes lo que en 5 horas de lectura. Bueno, no sé si lo mismo, pero por lo menos tardan menos. Pero funciona. Y hay otro de los recursos que estábamos viendo, que sí quiero ver, que es la de papers, la de que ya son documentos, ¿no? Exactamente. ¿Me ha parecido ver? Vale. Déjame ver, que quiero visitarle, ¿sabes? O sea, el portal está dedicado a todo lo que es el tratamiento de la ciberdelincuencia, cibercrimen, de una manera divulgativa y de saber qué está sucediendo. Sí. Con estas secciones, la parte de webcast de compañeros tuyos y tal que aportan cosas que no deben de ser solo vuestros... Bueno, en webcast sí. En webcast sí, porque son eventos inicialmente planificados por nuestra parte durante estos meses, pero que pueden contener vídeos de terceros, ¿vale? Independientes. Y después, a mí este apartado sí me ha gustado. Lectura esencial, artículos y opiniones independientes. Exacto. Eso sí me gusta. Entonces, un poquitín para que... No, bueno, es un poco en la línea, al final, dar distintos soportes para poder compartir información. Aquí, por ejemplo, será donde subamos el informe, porque el informe no se hablan de soluciones ni de tecnología, se habla de qué es lo que ha sucedido en 2011 desde el punto de vista de Symantec, y aquí es no subir ese tipo de información para que alguien que tenga interés sobre un tema en concreto pueda leerlo, a distintos niveles. De hecho, hoy estará disponible en esta parte más información la posible descarga del informe que nos han mostrado. Exactamente. Os animamos a todos, es decir, a quien le interese, si quiera darle un vistazo al informe de Symantec, pues es tan fácil visitar el portal que ya hemos visto de cibercrimen, tenéis la URL en pantalla y podéis descargar el informe total. Miguel nos ha pasado unos cuantos artículos o secciones, sí, nos hemos pero es bastante extenso. Nos hemos focalizado en algunas en concreto, pero hay datos. A lo que le gusta mucho a la gente es saber cuál es el país en el que más incidentes de seguridad se han detectado o cuántas botnets hay por país. Bueno, pues son datos de interés que podéis acceder descargando el informe. Y en esta sección, que es donde estará colgado el informe vuestro, pues no solo se suben papers de vosotros, sino que la gente puede contribuir. Exactamente, puede contribuir a través de las redes sociales, puede contribuir a subir información y que sea un punto de intercambio
información y datos en relación a algo que está muy... ¿Y eso cómo será el proceso? Yo contacto con vosotros, tengo un white paper, no sé, de evolución de determinado troyano malicioso, vosotros lo filtráis, que el contenido merezca la pena, ¿no? Exactamente, la idea es un poquito, evidentemente, pues como tal, pues veremos que tiene sentido, que el contenido no vaya a ser que alguien suba cualquier cosa, Sí, de cualquier esa manera. mentira, eso no funciona. Y ese contenido pues se subirá al portal para que forma parte del portal como algo más de la información que provee. Bueno, pues en este caso sí animaros, es decir, aquella gente que tenga cosas interesantes que contar, que cuenta con Symantec para poderlas hacerlas públicas, independientemente de que tengan su propio blog o vuestra propia página web. Y hay otra cosa que también me ha llamado la atención del portal, que era también la parte de eventos para que la gente pueda asistir, ¿no? Esa es Sí. la parte de eventos. Sí, bueno, ¿Sí? Al final hablábamos un poquito de información, pero también a veces está bien recopilar qué eventos hay en relación a todo lo que es cibercrimen en los próximos meses, ¿no? Un punto de donde tú puedas de un vistazo ver esa información, incluso registrarte, descargarte el programa, verlos, ¿vale? Y tener acceso directo a... O sea, hay eventos que serán online, que te registras y puedes asistir a ellos, ¿no? Como Sí. el que así le asiste una... Bueno, realmente como son los eventos ahora, que los hay online o de pre- presencia física. Pero en podría este pasar que sí haya alguno que se organice, por ejemplo, en Barcelona, por decir algo, Sí. y la gente viéndolo en eventos se registre y asista, ¿no? Exactamente, podría registrarse directamente o vía webcast si fuera un evento virtual. Ah, qué bueno, ¿sabes? ¿Alguna cosita así más interesante que quieras tenemos? Ah, mira, hemos visto la parte de eventos, la parte de Exactamente. recursos, que es donde la gente, es decir, no solo ve el conocimiento de vuestra gente, sino que ellos van a poder aportar cosas. En novedades, Novedades un poco al final es recoger las noticias más relevantes de una forma rápida y sencilla para que alguien vale, visualmente pueda tener una... sí, en vez de estar viendo todo el portal continuamente, digo, ¿qué hay Exacto. hoy? ¿Qué hay hoy? Exactamente, las novedades más significativas en los últimos momentos, los últimos días, ¿no? Para poder hacer un vistazo a eso. Es al final un punto de intercambio de información en el que Symantec pues va a dedicar tiempo y recursos para poder aportar información al respecto del cibercrimen a todos los niveles. Y por último, lo que sí veo, que pero es normal porque al fin y al cabo sois el fabricante, lo habéis puesto, hay una serie de seguridad avanzada en el portal que son soluciones que el fabricante provee para Sí. tratar este tipo de problemas, ¿no? Evidentemente, lo que pasa es que lo hemos diferenciado, hay una parte en la que se habla de nuestras soluciones, que es lo que pone seguridad avanzada, y ahí cualquiera puede coger información de nuestras soluciones. El objeto fundamental del portal no es ese, para eso está el portal de Symantec el propio tradicional, ¿no? del fabricante, ¿no? Pero bueno, como fabricante, pues Hay que incluirlo. lo hemos Vale. incluido ahí. Pues mira, nos queda solo un minutito para ir terminando. Primero, agradecerte el haber bajado el informe, lo hemos estado mirando, el visitar el portal, agradecerte el estar con nosotros y a la gente de Symantec también. Nada, a vosotros. Y a los televidentes, animarles a incluir este blog, o este portal de cibercrimen como favoritos, mantenerlo, y aquellos que tengan cosas realmente interesantes que aportar, pues que se dirijan a Symantec y vean si sus artículos o vídeos pues empiezan a ser publicados en este portal que aborda el C-crimen o cibercrimen. El cibercrimen. Pues Miguel, muchas gracias por estar con nosotros. Igualmente a vosotros y espero veros pronto. Hoy es el último programa, ¿eh? Cuando volváis otra vez a de hacer Disney programas. World. Exactamente. Y a vosotros tan solo deciros que nos vemos si Dios quiere, en el próximo Mundo Hacker TV. ¿no? Sería la guerra de guerrillas, digamos que ha ido al pasado, quedó muerta y hoy en día el soporte de Internet es el que se está utilizando exclusivamente para todo el tema de ataques, infraestructuras críticas, información de empleados del gobierno, control de sistemas militares. O sea, eso existe de verdad. Luis, que te tenemos aquí preparado. Bueno, venga. soy Miguel para los amigos, pero está bien que me llames Luis. Siempre soy así. Mi apodo a partir de ahora será Luis Vale. en la familia. La verdad que sí que es algo que se plantea delante de nosotros como la verdad un reto, y ya existen incidencias o indicios relativos a actividades que puedan estar asociadas a cibercrimen o ligadas incluso a temas de instituciones o organismos públicos o estados que estén haciendo ese tipo de cosas para obtener información, para acceder a sistemas críticos de otras compañías. O sea, no es mentira. ¿Existe de verdad?
O sea, ¿hay gente que trabaja en ciberguerra? Bueno, pero yo pienso que también es como algo novedoso en realidad, ¿no? Porque en realidad siempre hemos tenido ataques utilizando Internet. El hacker que roba la información. Hacker malicioso terrorista. Claro, el hacker malicioso terrorista que roba la información a la corporación, pero en estas épocas como Internet y los ordenadores son tan utilizados por todas partes, efectivamente ahora se le ha dado esta nueva manera de atacar, no solamente ver de cómo robar por información o por el bien de uno mismo, pero ahora estamos viendo ya por el bien o el bien de un país, digamos, ¿no? Cómo un país ahora utiliza las capacidades de Internet o atacando las capacidades de Internet de otro país para doblegarle a su voluntad. De hecho, estamos hablando del quinto elemento, ¿no? O sea, en algunos papers yo he visto que hablábamos de, primero fue tierra, mar, aire, el espacio, y hoy va a ser el ciberespacio. Quinto le joder, me ha quedado súper bien. Bien, entonces, ¿qué podríamos...? Posibilidad de una ofensiva en Internet. O sea, ¿hay países que se preparan de verdad para hacer una ofensiva? Sí, a ver, vamos a hablar de lo más cercano que tenemos, que es aquí en España y en OTAN. Se preparan una serie de, vamos a llamarlo juegos, que lo que consiste es el Young Warrior, que es simplemente captura la bandera. O sea, uno de los Estados miembros pone sus servicios en Internet y en modo de grupo intentan conseguir atacar a esos tipos de servidores. ¿Eso qué implica? Implica que, lógicamente, hay una preparación. ¿Por qué? Vamos a hablar un poco de un caso pasado, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Tenemos que la era del hacker ha muerto. El hacker era una persona que luchaba por ego y luego fue funcionando directamente por un modo más económico, ¿no? Entonces, los gobiernos que hacen, y vamos a hablar de un gobierno que es el gobierno chino, que es quizás el que levantó, se suele decir, la liebre, y hace unos 8 años, efectivamente, empezaron a prepararse en las academias militares y universidades expertos en ciberguerra. En ciberguerra. Así es. ¿Quieres aportar algo ahí? Sí, bueno, yo creo que al final, bueno, Estados Unidos, que es siempre el que mueve todo este tipo de cosas, Barack Obama hizo un plan específico para este tema y hay dinero que ellos están dedicando específicamente para esto, y si Estados Unidos está ahí es porque considera que primero tiene un riesgo, que tiene que protegerse, y luego que hay algo detrás de todo esto. Y Gran Bretaña, Alemania están siguiendo un poco todos los pasos en relación a planes específicos en todo ese ámbito. ¿Y nosotros estamos en algún sitio ahora que no pesamos nada? Sí. Bueno, hay algunas iniciativas. No sé si pensamos mucho o no. Hay alguna iniciativa. Sobre todo nos hemos movido mucho en la parte de infraestructuras críticas, que es lo que más suena a día de hoy. Y la verdad que da un poco de vértigo en ese ámbito. Y ahí Pedro trae una práctica sobre infraestructuras críticas, Escada. Lo importante es que todo esto de que los países se preparan para la ciberguerra, uno contra el otro, China prepara a su academia hacker, no es algo que simplemente digan, bueno, China sí que fue como visionario en decir, hagamos esto porque ellos sí que vieron esa nueva frente de guerra, ¿no? Pero Estados Unidos, por ejemplo, empezó recién a prepararse todos estos planes con Obama, pero justo en el 2007 cuando ocurrió este ataque a Estonia, ¿no? Entonces, a lo mejor no mucha gente habrá siquiera escuchado de Estonia, ¿no? Primer caso real. Estonia. Claro, donde estamos hablando de un país que levantó, que muchas de sus actividades económicas y mucha de su actividad empresarial utiliza Internet, porque esa es su manera de salir al mundo exterior. Y ocurrió en ese periodo, coincidentemente, ellos sacaron como una estatua de Stalin, ¿no? O no me acuerdo de quién era. Algo así, y hubo una represalia, como vieron que fue una ofensa, y hubo una represalia de un ataque masivo, pero un ataque tan masivo, pero tan masivo que todo el país se quedó sin Internet. Y eso es algo muy grave, porque en realidad sí que fue un caso muy bien documentado, donde llega las Naciones Unidas y llega a Estados Unidos para estudiarlo. Ya es un business case, ¿no? Sí. Tenemos nuestro primer caso de un país donde en realidad que estuvieron como 3 días. Ofensiva contra ellos en Internet. Estuvieron 3 días sin Internet y esos 3 días fueron en realidad algo devastador. De hecho, devastador. El centro de excelencia de la OTAN en ciberguerra lo tienen allí. Fíjate, moraleja, no mováis estatuas de un sitio a otro, ¿sabes? Importante, entonces, ¿existen determinados protocolos en Internet en los países? ¿Se están desarrollando protocolos de actuación ante el eventual ataque de otra nación hacia otra? Sí, sí. Ya me estás asustando. Hay protocolos, quiero decir, hay contramedidas, hay equipos de respuesta a incidentes. El problema es la magnitud de un ataque. ¿Cómo se puede considerar? O
O sea, si yo, por ejemplo, tengo infectados bots de un país y de otros países, ¿cómo en una ciberguerra yo soy capaz de poder parar un ataque de una denegación de servicio, por ejemplo? Siendo que tengo que cortar a mis operadores, vamos a suponer, en España recibimos un ciberataque y tenemos máquinas infectadas que pueden ser máquinas del propio país y máquinas de otros. Sí. ¿Qué hago? Corto a mis ISPs el ataque, ataco a mis ISPs, que son del propio España. O sea, el problema aquí es, protocolos hay, la magnitud es difícil de medir. Vale. Yo creo que es que estamos moviéndonos en un mundo que ha cambiado completamente nuestra forma de trabajar, la globalización. Eso que hablábamos siempre es un poco lo que estáis comentando ahora, que no es tan sencillo como poner una barrera en la que cuando viene un coche pasa, le miras el carnet, el DNI y ya dices, pues tú pasas o no pasas. En Internet eso es mucho más complejo y todo se va moviendo entre países y no sabes dónde está el origen puede ser tú mismo si no tienes control de eso. Entonces, hay protocolos, se está trabajando, pero yo creo que hay que cambiar muchas mentalidades también en ese punto. O sea, que el día que comience lo mejor es salir, apagar y irte corriendo. Hombre, no nos vamos. Pero efectivamente sí habrá países que van más por delante unos que otros, y hay países donde madurar todavía este tipo de nueva vertiente de bélica en Internet, ¿sabes? Estará en pañales, ¿no? Es decir, ¿se podrán clasificar en un momento dado como países por riesgo como las... ¿Me entiendes? Es decir, ¿este país es más riesgoso para invertir que este porque no está preparado contra conflictos bélicos en Internet? Se mezcla un poco. O sea, quiero decir, al final todo depende también del tipo de fraude que se pueda hacer. O sea, estamos hablando de que existe por un lado el tema de las mafias, y estas mafias incorporan a sus propios gobiernos, que pueden ser también, entre comillas, opacos. Pues podemos volver a hablar otra vez de los chinos, no tengo nada que ver con los chinos, pero son los casos que más ha habido. Y entonces, claro, en cualquier tipo de actividad maliciosa, los primeros que siempre salen es a decir, bueno, no vamos a poner infraestructuras nuestras en países donde sabemos que son los que están provocando ese tipo de ataques. Efectivamente. Pues ahí hay una problemática. O países que sean más vulnerables también a ser atacados que otros. No voy a poner mi super mega data center en, no sé, evidentemente, Españaquistán. Eso es. No, por ejemplo, no. No, porque también es difícil, o sea, porque también como que los países, o digamos las organizaciones dentro de países, ¿no?, que se preocupan de la seguridad, también tienen que como demostrar que son capaces de parar o hacer frente a estos ataques. Y en realidad como que históricamente no han sido muy exitosos, ¿no? Porque en realidad sí que han habido empresas Y bienvenidos a Mundo Hacker de nuevo, a nuestro último programa para todos vosotros. Hemos encontrado trabajo. Nos tendréis en Disney World este verano, junto con Goofy, el Pato Donald, etcétera. Ese es el trabajo que hemos conseguido después de tanto estudiar. Antes de comenzar el programa, que vamos a hablar de un tema bastante interesante, que es ciberguerra, quisiera mandar saludos a amigos de Sudamérica por el trato que hemos tenido, la gente de Isaka, a nuestro amigo Tachi, por ejemplo, sigue estudiando, a Carlos, el dragón rojo, que lo siga persiguiendo, a mi amigo Roberto, que me enseñó cómo proteger las cuentas en Sudamérica, te veo, y tan solo traer con vosotros el programa del día de hoy, que va a ser un tema bastante interesante, que es ciberguerra, la posibilidad de un encuentro o de actividades bélicas en la red. Y para eso, qué mejor que traer invitados, en este caso con nosotros, Luis Suárez de Symantec. Hola, buenos días, ¿qué tal estamos? Bienvenido a tu último programa. Jean-Paul, como siempre, con nosotros. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Y qué mejor que un invitado especial de peso, que ya ha estado con nosotros más veces, que es nuestro amigo Pedro Sánchez. Muchas gracias y espero que no sea la última, que continuemos. No, hay que dejarlo así para que sigan viendo el programa. ¿Sabes? El tema de hoy, ciberguerra. Entonces, ¿qué podríamos considerar con actividades de ciberguerra en la red? Por ejemplo, comienza tú. ¿Qué podríamos considerar ese tipo de actividades? O sea, la definición es clara. O sea, una ciberguerra lo que consiste básicamente es que un país intenta obtener datos e información, incluso el control de otro país.